Ok, vamos a trabajar derivada implícita y regla de la cadena. Eso es en el día de hoy. Y regla de la cadena. A ver, permítanme, déjenme checar el chat. Ok, pues creo que sí ya me ven. Esperemos que ya no haya problema porque me decían que no se proyectaba esta cosa. Ok, entonces ya sabemos que ya estamos transmitiendo en vivo. Y ahora sí, derivada implícita. ¿Cuándo vamos a trabajar una derivada implícita? Bueno, pues nosotros vamos a trabajar una derivada implícita cuando tenga la función y esta función no la pueda despejar. Es decir, que tenga una variable dependiente y esa variable dependiente pues no la pueda quitar. ¿Okay? Que no pueda quedar solita. En ese caso es donde nosotros vamos a trabajar con una derivada implícita. Fíjense el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 tenemos que nos piden la derivada parcial de z respecto a x. Nada más. Eso significa que las únicas variables que nos interesan son z y x. Todo lo que no sea z y todo lo que no sea x, pues entonces lo vamos a considerar una constante. Y a z y a x las vamos a trabajar como variables que sí son derivables. ¿Ok? Ese es el chiste de la regla de la cadena. Que vamos a trabajar a z como si fuera derivable y a x como si sí fuera derivable. Eso significa que en esta función de aquí, toda esta función, todo lo que sea constante lo voy a poner de rojo. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vemos que la y cuadrada, pues es constante. El 2 es constante, 3 medios es constante y y es constante. Ya que nos están pidiendo a z respecto a x. Las únicas variables de nuestro interés son z y x. Entonces vamos a calcular la derivada del primer término, la derivada del segundo término, la derivada del tercer término y la derivada del cuarto término. Algo bien importante, fíjense que estoy trabajando con derivadas ordinarias. En sentido estricto, esto debiese ser una derivada parcial. ¿Okay? Entonces aquí yo debería de estar utilizando la notación de Jacobi, pero en la mayoría de los teoremas la derivada implícita se utiliza con ordinaria. ¿Okay? Yo en clases casi siempre trabajo con la de Jacobi, no va a cambiar gran cosa, pero aquí lo vamos a trabajar con derivada ordinaria. Entonces, todo lo que está en color rojo es una constante y nosotros sabemos que las constantes pues salen de la derivada. ¿Okay? Es decir, aquí la y cuadrada va a salir de mi derivada, va a estar por acá, aquí no hay nada que pueda sacar, el 2 sale de la derivada, el 2 tercios sale de la derivada, la y también va a salir de la derivada, y entonces nos vamos a quedar con esta expresión, z a la 1 tercio por x, z por x a la 5, z por x, x a la 1 medio por z. Como todas esas funciones están pegaditas, están juntas, pues entonces nosotros vamos a tener que trabajar con la formulita que espero la recuerden de la derivada de un producto. La derivada de u por b
donde nosotros teníamos que la derivada de u por la derivada por b era equivalente a tener a u, es decir, al primero, por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Okay? Esa es la formulita del producto. Bueno, pues vamos a trabajar con eso y vamos a ver qué sucede con nuestra función. Tendremos. Ya todo esto lo voy a poner de color blanco para que no nos distraiga un poquito. Y todo esto debe ser así. Esto es un u por b. Entonces vamos a tener el primero, todo va multiplicado por y cuadrada, no lo pierdan de vista. En este caso no tengo nada que multiplique, esto va multiplicado por 2 y esto va multiplicado por 2/3 de y. ¿Okay? Entonces, tenemos el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, en este caso tenemos lo mismo. Le voy a dejar el menos, puesto que aquí está actuando un menos, entonces esto va a ser menos esta expresión, nuevamente es esto, por la derivada del segundo, y es esto, más la derivada del segundo. No he derivado, solamente lo copié para ejemplificarlo. Esto es el primero por la derivada del segundo, ahí va. Luego va a ser el segundo por la derivada del primero, en este caso aquí está, es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Repito nuevamente lo del signo. Dice la fórmula que debe ser un más. ¿Por qué puse un menos? Bueno, porque aquí aparece un menos. Entonces, de tal forma que cuando nosotros factorizáramos aquí esa suma multiplicada por el menos, pues me va a seguir quedando menos. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Nuevamente. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Okay? De esta forma prácticamente nosotros ya acabamos de realizar nuestra derivada. Ya acabamos de acomodarlo. No hemos derivado, solamente aplicamos esta formulita. Nos falta encontrar esta derivada y esta derivada de aquí, que en este caso son estas. Nosotros sabemos que la derivada de x respecto a x, pues es 1. Entonces todo esto lo puedo cancelar y lo puedo trabajar como 1. Este lo tengo que derivar, lo derivo, este no le puedo hacer nada, entonces lo voy a dejar expresado así. Esto es 1, lo dejo expresado así, lo dejo expresado así y lo derivo. ¿Ok? Entonces, derivando esto, la derivada de x respecto a x, pues nos da la unidad. ¿Ok? La derivada de z a la 1/3. Bueno, pues lo que vamos a hacer es tal cual sabemos derivar. Bajamos el 1/3. A lo que tengo le resto 1. Es decir, será z a la 1/3 menos 1. Pues eso nos va a dar menos 2/3 por la derivada de z respecto a x. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Vamos a derivar a esto. La derivada de x quinta. La derivada de x quinta, pues es 5 x cuarta. X cuarta. Dije x cuarta. No me deja. X cuarta por la derivada de x respecto a x, que ya sabemos que esta expresión, pues nos va a dar 1. La derivada de z la dejo tal cual. La derivada de x respecto a x nos da la unidad. Esto lo dejo tal cual. Lo dejo tal cual porque no lo puedo derivar literal. Este sí lo derivamos. Bajamos el 1/2. A lo que tengo le resto 1. Entonces será x a la 1/2
menos 1, pues me va a dar x a la menos 1/2 por la derivada de x. Lo voy a volver a copiar, porque a final de cuentas, pues no, nada más voy a cambiar aquí un poquito. Fíjense lo que voy a hacer en la siguiente cosa que voy a copiar. Me voy a deshacer de esta derivada de x respecto a x. Me voy a deshacer de esta. Me voy a deshacer de los unos, porque 1 por todo lo demás es 1. ¿Okay? Entonces. Y además lo que también vamos a hacer, bueno, es en el siguiente paso. 1, pues ya sé que 1 por z a la 1/3 me da z a la 1/3. Esto lo podría deshacer. Esto de aquí sabemos que es 1 por todo lo demás. Pues me da todo lo demás. Lo dejo tal cual. La de z por 1, pues me da z. Esto lo dejo así. Derivada de z lo dejo así. Derivada de x respecto a x lo puedo quitar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Fíjense bien qué es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a hacer el producto de este por este por este. Aquí no tengo que hacer producto de nada. Este por este por este. Todo esto por el primero y todo esto por el segundo. ¿Para qué? Pues para deshacerme de los paréntesis. Entonces vamos a quedar y cuadrada por este. Luego, y cuadrada por este. En este caso no le hago nada, le puedo quitar ya el paréntesis. Ya el paréntesis ya se lo puedo quitar, puesto que ya cumplió con su función. Ahí está. Aquí no le hice nada, no le hago nada. Voy a multiplicar por 2. Multiplico por 2. Este también debe de ir multiplicado. Caray, a ver qué pasó aquí. Esto lo vamos a multiplicar por 2. Este también va multiplicado por 2. Y ahora vamos a multiplicar 2/3 por y. Por este término. Y por este término. Y obviamente ya nos podemos deshacer de ese paréntesis tan horrible que está ahí. Muy bien. Ahora necesito que se fijen bien en qué está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo ahí es que ya prácticamente ya encontramos lo que nos estaban pidiendo. Recuerden que lo que nos pedían era dz en dx. Pues ya está ahí, nomás que está todo revuelto. Lo único que vamos a hacer es que vamos a mover los términos que tengan diferencial de z respecto a x de un lado y mandamos al otro lado lo que no lo tenga. Es decir, voy a dejar los diferenciales de este lado. Este término ¿dónde está? ¿Dónde está? Caray, aquí voy a dar una flechita. Una flechita. Bueno, voy a utilizar esta. Está fea, pero bueno. Esta de aquí. Este término. Se ve medio gacho. No me gusta. No me gusta. Quiero ser más específico en la forma de hacer esto. Pues creo que con esta. A ver. Este término lo voy a mandar después del igual. Este término también lo voy a mandar después del igual. ¿Ok? Estos términos son los que vamos a mandar después del igual. Ahora, los que tengan diferencial de z, esos términos los voy a mandar, pero ahora para el otro lado. Es decir, este tiene diferencial de z, pues ese se va al otro lado.
este tiene diferencial de z, entonces pues se va a ir al otro lado. Los que no tengan diferencial, pues los voy a dejar ahí porque a final de cuentas esos no nos interesan. Entonces, fíjense bien, de este lado de mi igualdad, van a quedar todos los que tengan diferencial de z, que es este y es este. Vamos a mandar al otro lado este y vamos a mandar al otro lado este. De tal forma que del lado izquierdo me quedarán puros diferenciales de z y del lado derecho todo lo que no tenga diferencial de z. No se olviden que tenemos que cambiar pues el signo. ¿Ok? Eso es bien importante. Cambiar los signos. A ver aquí. Este 2x diferencial de z se viene directito y sin escalas para acá. Con signo contrario. Este 2/3 de y a la 1/2 se viene para acá, también con signo contrario. Este ya los deshago. Ahora bien, esto que no tiene diferencial de z se va directito y sin escalas al otro lado de mi función con signo contrario. Este se lo podemos quitar. Este que tampoco tiene diferencial de z, pues se va al otro lado con signo positivo. Aquí está. Este como que me sobra. ¿Sí? Bueno, este primer término tiene diferencial de z. Este primer término tiene, segundo término tiene diferencial de z, diferencial de z, diferencial de z. Y ninguno de estos términos tiene diferencial de z. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, fíjense bien, chavales, fíjense bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a factorizar el diferencial de z. Como todos los términos tienen diferencial de z, lo voy a factorizar. Y entonces mi diferencial de z va a estar multiplicando pues a todo lo que tengo ahí. A este término, a este término, a este término, va a estar multiplicando mi diferencial de z. A este término. ¿Ok? Y todo de este lado pues no tiene diferencial de z. ¿Puedo hacer algunos arreglos? Sí, es decir, para que no quede así como bailando se puede arreglar que todo me quede dividido entre 3. Es decir, y cuadrada x, lo voy a poner ahí como numerador. Z a la menos 2/3, pues también lo puedo meter acá en el numerador. Este no le hago nada, no le hago nada. Todo esto lo vamos a poner en el numerador. ¿Okay? En este caso hacemos lo mismo. No pierdan de vista que aquí estoy multiplicando por 1/2. Entonces, si yo multiplico arriba por 1/2, o mejor dicho, multiplico arriba por 2 y multiplico abajo por 2, pues entonces este se cancela. ¿Okay? Esto pues también lo podemos mandar para arriba con el numerador. Ahí va. Este pues lo dejamos tal cual y tal cual. ¿Okay? ¿Qué nos toca, chavales? Pues nosotros nos estaban pidiendo la derivada de z respecto a x. ¿Y qué creen? Que acá está. Pues entonces lo único que vamos a tener que hacer pues es un simple y vil despeje. Todo esto que está multiplicando lo vamos a mandar al otro lado dividiendo. Es así de fácil. Está multiplicando, lo mandamos dividiendo. Todo esto multiplica. Entonces lo vamos a pasar dividiendo mágicamente. Hasta dividiendo. ¿Qué me estaban pidiendo, chavos? Me estaban pidiendo la derivada parcial de z respecto a x. ¿Qué es lo que obtuvimos? La derivada parcial de z respecto a x. ¿Correcto? Ahora bien, esta es la forma difícil de hacer la derivada implícita. Hay un teorema, ese teorema es muy, muy simple. Lo vamos a revisar a continuación.
Vamos a revisar, me voy a ir a este teorema. Y entonces, este teorema lo que me dice es así de fácil, ¿eh? Esto realmente no es tan trascendente, esto sí es importante. Si yo quiero la derivada parcial de z, fíjense aquí sí ya utilizan la parcial, la derivada parcial de z respecto a x es igual a menos la derivada parcial de la función respecto a x dividida entre la derivada parcial de la función respecto a z. Y podría ser cualquier variable, aquí nada más hicieron dos, pusieron para x y para y, pero podría ser, lo podemos hacer para n variables. ¿Ok? Entonces, ustedes ya deben de estar familiarizados con esta notación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esto me está diciendo derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a z, derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z. Quiero que watchen, quiero que vean qué está ocurriendo aquí. Fíjense bien, es cruzadito, chavos. Es cruzadito. Es decir, si me están pidiendo z con respecto a y, arriba va la derivada de y, arriba va la derivada de x. Y en la parte de abajo, pues debe de ir, pues obviamente, la otra variable. Así cruzadito. Abajo va la de x. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí cuando trabajamos con este teorema? Bueno, pues lo que hay que tener en cuenta siempre es que tiene que estar igualada la función a cero. Si no está igualada mi función a cero, no puedo aplicar el teorema, pero no tiene mayor problemita. ¿Okay? En este caso ya me la dieron igualada a cero. La voy a cambiar un poquito. Y me dicen algo así. Vamos a utilizar el teoremita. Y una vez que explique el teoremita con este, me regreso a esta función y hacemos lo mismo. ¿Sale? Con el teorema para que vean que es bien, bien simple el teoremita. Ok. No pierdan de vista esta parte del teorema. Esta parte del teorema, chavos, es la onda, ¿eh? O sea, es la pechuga de la derivación implícita. Aquí está. Aquí está ya. Y esto es lo que vamos a estar trabajando nosotros. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, soy chiquita. Ahí está. Esta ahorita me la traigo. Entonces, quiero que vean. Lo primero que me dice el teorema para que yo pueda utilizar el teorema es que esto tiene que estar igualado con 0. Ah, pues bien fácil. Todo lo que no esté de ese lado, lo mandamos al otro lado con signo contrario. En este caso es negativo e implica que esto pues ya debe ser igual con 0. ¿Correcto? Ya está. Ya cumplimos con la primera reglita para utilizar el teorema. Que mi función esté igualada a 0. Eso es así como sí o sí. ¿Ok? Eso tiene que estar siempre. La función tiene que estar igualada a 0. Siempre, siempre, siempre. Okay, ahí está. La función igualada a 0. Eso es lo primerito que requerimos. Lo segundo es hacer que la derivada tal cual. Fíjense bien que aquí me está diciendo derivada parcial de esta función. Esto es f. Todo esto es f respecto a x. ¿Qué significa que esa sea respecto a x? Que todo lo que no sea x es constante. Y en la parte de abajo, todo lo que no sea z va a ser constante. En este caso me piden dz en dw. Entonces, todo lo que no sea z es constante, todo lo que no sea w lo vamos a trabajar como constante. Voy a cambiar un poquito aquí las parciales para dejarlo como nos gusta, ¿no? Era con la d de Jacobi, era la parcial de z respecto a w. Ese es el ejercicio.
Fíjense que ahora sí ya regresamos a la notación de la derivada parcial. La derivada parcial pues, se puede utilizar esto o la otra notación. Yo les recomiendo que utilicen esta notación porque tenemos funciones de varias variables. Ok, pues vamos a darle. Vamos a darle a esto, fíjense que es bien simple. Esto es, la derivada parcial de z respecto a w tiene que ser igual. Primer tip, chavales, siempre pongan menos y abran su paréntesis. ¿Ok? ¿Por qué es necesario poner el paréntesis? Porque si yo no abro el paréntesis, al único que le voy a adjudicar el menos es al primer término. Entonces, abriendo el paréntesis, ya le aplica para todos. ¿Ok? ¿Y qué vamos a tener? Pues la derivada de todo esto respecto a W. Es decir, todo esto, yo lo voy a derivar respecto a W. Esto de aquí, esto, lo vamos a derivar respecto a W. Acuérdense que la cosa es cruzadita, ¿eh? La cosa es cruzadita. Esto va respecto a W. En la parte de abajo vamos a tener la misma función, pero ahora respecto a Z. Es decir, todo esto, nosotros lo vamos a derivar, pero ahora respecto a Z. ¿Qué significa? Que todo lo que no sea Z es constante. Cruzadito, arriba W, abajo la Z. ¿Sí o sí? Esto es bien fácil, chavos. Bien fácil. Aquí voy a poner esto. Y esto es lo que vamos a derivar. Es así de fácil, chavos. Es bien simple. Acá también tenemos la derivada. Y pues obviamente cerramos el paréntesis. Eso es lo que tenemos. Arriba, todo lo que no sea W es constante. Abajo, todo lo que no sea Z, va a ser constante. Es bien simple. Aquí vamos. A ver, fíjense bien. Lo volví a escribir solamente porque esto ya no lo voy a ocupar. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Ya sé que esto lo voy a derivar respecto a quién. ¿Okay? Para no estar escribiendo tanto, por eso lo voy a quitar. Okay. Esto es respecto a W, aquí lo dice. Eso significa que la X y la Z son constantes, derivamos a W y entonces aquí me va a quedar 2 veces W por la derivada parcial de W respecto a W. Esto va a ser la derivada parcial de W respecto a W. Aquí tengo un producto de funciones, puedo trabajarlo por separado o bien puedo adjudicar una propiedad de las potencias donde si nosotros tenemos ABC, punto. Esto nosotros lo podríamos trabajar como el cuadrado del primero, es decir, x al cuadrado, punto. Es decir, aquí podría tener la A, B, C, D y punto. ¿Ok? Eso significa que aquí yo puedo separar a la x cuadrada W cuadrada.
Si hacemos eso, entonces nos va a quedar esta expresión. Algo así, nada más que esto es W. Esto es W. Y entonces, derivando de W cuadrada, lo que tendríamos sería Dios, iba aquí. Esto era X. Derivando de W cuadrada tendríamos 2 veces W por la derivada de W respecto a W. Ok, esto aplicamos la misma regla. ZW, Z a la 1 medio, no le pasa nada. Cuando nosotros tengamos aquí, vamos a tener el 1 medio, este lo multiplica, bajamos el 1 medio, nos queda Z a la 1 medio, nos va a quedar aquí X, Z a la 1 medio, Z a la 1 medio, W a la 1 medio, porque cuando estamos derivando a W, ya bajamos el 1 medio, y entonces nos va a quedar W a la menos 1 medio por la derivada de W respecto a W. Esto ya no. Ese ya no. Ok, derivada de un logaritmo. Estamos derivando respecto a W. Observemos que este término no tiene W. Al no tener W, pues entonces se hace 0. Se hace 0. Ok. Nos toca derivar ahora la parte de abajo, pero esta derivada la vamos a hacer respecto a Z. El primero sí tiene Z, entonces nos bajamos el 1 tercio. Nos queda Z a la menos 2 tercios. A la menos 2 tercios. Por X es constante, W es constante, y aquí es derivada de Z respecto a Z. ¿Correcto? Aquí nuevamente vamos a derivar respecto a Z. La derivada de Z pues es esto, es 1, y me queda la derivada de Z respecto a Z. Es así de fácil y así de rápido. Aquí aplicamos el mismo teoremita de Z a la 1 medio, bajamos aquí el 1 medio por 1 medio, multiplicamos por 1 medio, me queda W a la 1 medio, Z a la menos 1 medio. Esto es Z a la menos 1 medio, W a la 1 medio. Fíjense que no importa el orden cómo vayan, si va primero Z o después W, es irrelevante. No pasa absolutamente nada. Esto de aquí. ¿Ok? Y todo esto va a ir por la derivada de Z respecto a Z. Que obvio ya sabemos cuánto vale. Y lo que vale pues es 1, ¿no? Aquí abusados, aquí sí hay Z. Entonces como aquí sí hay Z, este término sí lo tengo que derivar. Este término sí lo vamos a derivar. Ay, 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 ay. Aquí va. Y este sí lo vamos a derivar. Quiero que recuerden cómo se realiza la derivada de un logaritmo. Recuerden que la derivada de un logaritmo natural de u es igual
a 1 sobre u por la derivada de u. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A 1 sobre u por este 1 cuadrado aquí. Este es, oh, a ver, es 1 sobre u por la derivada de u. Ahora sí. Y ahora sí ya podemos deshacernos de todo esto. ¿Ok? Entonces, así es como calculamos la derivada de un logaritmo. Eso significa que du, la derivada de 2xz, pues va a ser 2x. Va a ser 2x. Dividido entre u. Pero ¿quién es u? Es 2xz. Ah, no, sí, 2xz. ¿Ok? Entre 2xz. Por la derivada de z respecto a z. ¿Vale? Bueno, pues de aquí esta cosa ya la podemos quitar rápidamente. Ya van a ver que esto está bien, bien facilito ya. Ya hicimos la parte complicada. Derivada de w respecto a w, pues es 1. Derivada de w respecto a w, 1. Derivada de w respecto a w es 1. Ahora bien, aquí vamos a hacer este trucazo. Bueno, no es truco. 2 tercios por 1 medio, pues esto se cancela y nos queda nada más 1 tercio. Este nos deshacemos de él. ¿Ok? Nuevamente, derivada de z respecto a z nos da la unidad. Derivada de z respecto a z nos da la unidad. Esto también nos da la unidad. Esto también nos da la unidad. Ok, 2 tercios por 1 medio, esto se cancela. Y nos queda algo como esto. 2 entre 2 se cancela, x entre x se cancela, entonces esto se hace 1 y abajo solamente nos queda z. Y pues creo que ya acabamos y sería esa la solución. ¿Cómo ven? Es así de fácil, así de sencillito. ¿Ok? Vamos con la regla de la cadena. La regla de la cadena, muchachones, es... Muchas personas se llegan a confundir con la regla de la cadena. La verdad es que no hay mucho de dónde confundirse. Porque cuando trabajamos con regla de la cadena, fíjense bien, existe una función f que es derivable en x y en y. Sin embargo, la función z, esta f de x, cuando a mí me piden que derive a z respecto a otra variable que no tiene, pues entonces no lo podría hacer. En este ejemplo, me dan la función z que depende de x y depende de y. Y me están pidiendo que determinemos la derivada de z respecto a u. A ver, espérate. ¿Cómo voy a derivar a z si z no está en función de u? Pues obviamente la derivada de z respecto a u es 0. O sea, sí. Pero, aquí hay un pero, nos dicen que x depende de u y depende de v. Nos dicen que y depende de u y depende de v. Ok. Eso cambia por completo las cosas. A este tipo de funciones yo les llamo funciones auxiliares y entonces por eso les digo que no hay posibilidad de confundir derivación implícita con regla de la cadena. Son dos cosas diferentes. En la derivación implícita solamente existe una función, la cual no puedo despejar. Punto. Cuando nos piden una regla de la cadena, tenemos que tener una función y sus funciones auxiliares. ¿Ok? Fíjense qué fácil está esto también. La derivada de la regla de la cadena
Si a mí me pidieran la derivada de z respecto a u, que es básicamente lo que me están pidiendo. Están pidiendo la derivada de z respecto a u. Fíjense bien, a z, a la función z, yo la puedo derivar únicamente respecto a x, porque z depende de x. A z, yo la puedo derivar únicamente respecto a y, porque z depende a y. No puedo derivar a z respecto a u. Eso no lo puedo hacer. Pero sí puedo derivar a z respecto a x y sí puedo derivar a z respecto a y. ¿Correcto? Eso es bien importante. A z respecto a x, a z respecto a y. Sin embargo, a x, yo a x sí la puedo derivar respecto a x. Perdón, respecto a u. Y a y yo la puedo derivar respecto a u, porque y depende de u y x depende de u. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que parcial de x con parcial de x se cancela y me queda dz en du. Parcial de y con parcial de y se cancela y me queda dz en du, que a final de cuentas es lo que nos están pidiendo. ¿Vale? Entonces, me dan esta función. Me dan esta función y nos están pidiendo que determinemos esta cosa de aquí. Pues esto es fácil, bien fácil. Vamos a hacer chirris. Ok. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que nosotros vamos a derivar a z. Oh. Vamos a derivar a z respecto a x. Es decir, todo esto lo voy a derivar respecto a x, porque eso es z. Todo esto vale z. A z la voy a derivar respecto a y. Todo esto es lo que vale z. A x, esto de aquí es x, lo voy a derivar respecto a u. A y, que es esto de aquí, todo esto, lo vamos a derivar. Ay Dios, se dice, aquí está. Respecto a u. Fíjense que lo único que hice fue sustituir lo que me dice aquí. Lo que me dice que es z, lo que me dice que es x, nuevamente z y nuevamente y. Si tuviera más variables, pues entonces esto podría continuar más. Vamos a suponer que tenemos una función de 3 variables. Más. Y si tuviera más variables, pues tendría z respecto a w. Y así sucesivamente, ¿no? A w respecto a u. Obviamente, entre más variables me dieran, pues implicaría que tendría que tener más funciones auxiliares aquí. ¿Ok? Entonces, abusados, esto es meramente mecánico. Una vez que hacen pueden hacer el que sea. Todo es igualito. Esto es facilísimo. A ver, fíjense, ya estoy hablando como pompincito. Qué bonita familia. Esto de aquí, vamos a derivar. Voy a derivar respecto a x. Si yo derivo respecto a x, pues esto es constante y se hace 0. Si yo derivo respecto a u, pues esto es constante y se hace 0. Si yo derivo respecto a y, esto es constante y se hace 0. Ojo con el menos, el menos no lo puedo cancelar porque pertenece a este. Y a este no le vamos a hacer nadita. Ok. Pues ya prácticamente ya acabamos, ya nada más nos toca hacer estas derivaditas y acabamos. 3 medios es constante. ¿Sale? Derivo a x a la 2 tercios. La derivada de x a la 2 tercios pues es 2 tercios por x a la 2 tercios menos 3 tercios, eso nos da menos 1 tercio. ¿Ok? Por la derivada de x respecto a x. No. Sí. Por la derivada de x respecto a x, que ya sabemos que es 1. Por la derivada del exponencial. Nuevamente, recordemos que la derivada de un exponencial
pues es la misma exponencial por la derivada de lo que está arriba. Pero como a mí me están pidiendo que derive respecto, nos están pidiendo que derivemos respecto a u, pues significa que v pues es constante y se hace cero. Aquí, menos el 1/3 es constante, dije que el 1/3 es constante, sale. 5/3 menos 3/3, eso nos da 2/3. ¿Okay? Por la derivada de y respecto a y. Derivada del coseno. Pues la derivada del coseno es bien fácil, es el seno. Todo el argumento queda exactamente igual, no lo modifico para nada el argumento, para nada. Queda idéntico. ¿Ok? ¿Está? Y ahora nos toca derivar lo que está aquí adentro respecto a u, que es este término de aquí. Ya casi acabamos, ya todo lo demás es lo de menos porque ya nos queda bien poquito. Derivada de x respecto a x, pues sabemos que es 1. Derivada de y respecto a y, pues sabemos que es 1. Derivada de x respecto a x es 1. Derivada de y respecto a y es 1. Derivada de 2u es el 2 sale. Aquí sale el 2. Me queda du respecto a u, también es 1. Pi sale. Pi sale. Lo voy a poner hasta acá. Derivada de u a la 2, pues es u. Por la derivada de u respecto a u, pero la derivada de u respecto a u, pues es 1. Podemos hacer cosas interesantes aquí todavía. Vamos a reducir un poquitico. A ver, espérenme que ya la regué. Es seno. La regué al quitar este. Aquí va. Y aquí va. Ok. Entonces, este 2 con este 2 se cancela. Este 3 con este 3 se cancela. Y entonces únicamente me queda un 2. 2x por e. Este 1/3 por pi por v, ya. Y así quedaría. Y es así de fácil, muchachones, como podemos calcular la regla de la cadena. Es bien, bien sencillito. Espero que si tienen dudas, ahorita lo checamos en el chat de este tema en específico. Y quedó pendiente el que íbamos a hacer este ejercicio nuevamente, pero lo vamos a hacer utilizando el teoremita. Es decir, no voy a hacer toda esta verborrea que me aventé aquí, lo vamos a hacer utilizando este teoremita. ¿Okay? Es esto de aquí. Repito, nuevamente lo que tenemos que hacer es igualar nuestra función a 0. Ese es el primer paso. Igualarla a 0. Está sumando, pasa restando, está sumando, pasa restando, y entonces esto nos queda igual a 0. Ok, ya está igualada a 0. Ya hicimos el primer paso. Ahora nos toca nos están diciendo que tenemos que derivar a z respecto a x. Eso significa que todo esto lo vamos a derivar respecto a x. Y todo esto lo vamos a derivar respecto a z. ¿A quién? Pues a esto. A esto. Y a esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que no sea x es constante, todo lo que no sea z es constante. ¿Correcto? Entonces, utilizando esto.
con respecto a x. Eso significa que z a la 1/3 es constante, ¿sale? Y cuadrada es constante. Derivada de x respecto a x se hace 1. Z, aquí le voy a poner menos z, x a la 4 y derivamos a x a la 5. Derivando x a la 5 nos va a quedar 5 por x a la 4. Derivada de x respecto a x, sabemos que es 1. Ok. Vámonos con este otro término. Derivada de respecto a x, de 2z. Derivada de 2zx, derivada de 2zx, pues es solamente 2z. Nada más quiero checar el signo, es menos. Menos. Control B. Y ahora esto sí lo tenemos que derivar aquí. Menos. Y viene 2/3 es constante, sale. YZ es constante. Dije YZ es constante, sale. Y nos toca derivar a x a la 1/2. Bueno, derivando x a la 1/2 vamos a tener por a la 1/2 por x a la menos 1/2. Derivada de x, obviamente, respecto a x. Y esto nos va a dar a la menos 1/2. Esto ya se va. Okay. En la parte de abajo vamos a derivar todo respecto a z, todo lo que tenga z. Este tiene z, entonces es derivable. Sabemos que x y y son constantes, x y cuadrada son constantes. Derivamos z a la 1/3, nos va a quedar 1/3. Nos va a quedar 1/3 de z. 3/3 menos 1/3, eso nos da menos 2/3 de x y z. Ok. Menos 2xz, pues solamente me queda 2x. X y z, pues nos va a quedar este menos. La derivada de z respecto a z, pues es 1. Y entonces nos queda esta expresión. Voy a copiar, bueno, voy a factorizar, vamos a reducir esto, lo voy a volver a copiar. Y entonces, este 2 con este 2 se muere, y entonces esto se va a convertir en 1/3, y este ya se deshace. No me acuerdo, creo que habíamos puesto algo, no sé, ahorita lo vamos a checar. Y entonces, esto es utilizando el teorema. Vamos a comparar qué habíamos hecho acá. Aquí habíamos llegado después de tanta verborrea. Este que lo voy a poner en color rojo es el que hicimos hace ratito. Y los vamos a comparar. Esto, en sentido estricto, debiese ser igual a esto de aquí. Oye, pues como que no se parece, o sea, aquí hay cosas raras, ¿no? Bueno, no perdamos de vista que hay un menos actuando afuera. ¿Sí, guachan? Y creo que esta parcial ya no va. Esta parcial ya no va. Dije que esa parcial ya no va. Ok. Voy a introducir el menos de una vez y aquí me va a quedar. Es que aquí como es que no es y a la cuadrada. Este y cuadrado no va en el exponente. Va abajo. No me dejan, no me dejan, no me dejan.
este no va al cuadrado. No me deja corregir este, a ver. Esto es un tercio. Un tercio. Y cuadrado. Ahora sí. A ver, ahora sí ya. Este menos lo voy a adjudicar a este. Menos por más me daría menos. Menos por menos me daría más. Menos por menos me daría más. Menos por menos me daría más. ¿Correcto? Entonces este ya no está. Ah, ok, como que ya se parece un poquito más. 2z, aquí está 2z, nada más que está al principio. Y cuadrada z a la 1/3, aquí está.